Dios te bendiga, amada iglesia y amigos que nos están viendo a través del Facebook o de YouTube o en cualquier otro medio por el cual el Señor nos haya permitido llegar hasta donde ti. Para mí es un gran placer el poder compartir contigo la palabra de hoy, Viernes Santo. Lo hemos querido hacer de una manera un poco diferente porque nos interesa que un día tan especial como hoy podamos tener marcado fuertemente en nuestro corazón la realidad espiritual de la cruz. Hoy celebramos eso. Celebramos que quizás la idea más extraña que jamás se le hubiera ocurrido a alguien, que un sacrificio representara la victoria más gigantesca de la humanidad. Eso quizás es algo que jamás pensábamos. Quiero que me acompañes a orar por este tiempo, para que el Señor dirija cada una de las palabras y que puedas estar con una disposición de tu corazón para recibir la palabra en este momento. Padre Santo, gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cubrirnos. Hoy celebramos, Señor, la marca gloriosa de tu amor sobre nuestra vida. Te ruego, Dios, que en el nombre de Jesús tomes el control de este tiempo y de todo lo que hablemos y que tu dirección sea sobre todos nosotros. Te amamos, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Mira, hay una realidad humana y esa realidad humana es que es algo que golpea nuestra vida de una manera bien fuerte. Inclusive nuestras circunstancias inclusive pueden cambiar de una manera tan gigantesca únicamente con visualizar esa realidad. Y esa realidad es la muerte. Yo sé que hay mucha gente que regularmente dice, yo fui criado en la iglesia o estas son las raíces de las que yo vine. Pues hay una realidad en mi vida y es que yo fui criado en una funeraria. Y cuando uno es criado en una funeraria, llega el punto donde te acostumbras al dolor, a ver el dolor, a ver el quebranto, personas fallecer de las circunstancias más difíciles. Y ves como lo inevitable de la muerte. Ves como un final tan gigantesco. Así que yo crecí toda mi vida de frente a esa realidad, pero a la misma vez albergando dentro de mi corazón un miedo profundo a lo que representaba la muerte. Porque para mí, en mi cabeza, era el final de todas las cosas. Así que la muerte viene a ser eso, un escenario final. Es un quebranto desgarrador. Todas las civilizaciones han tratado de explicarlo. Desde los griegos hablaban de la muerte y hablaban de un río del olvido, a un lugar donde la gente llegaba. Se habla de la reencarnación, se habla de si se vuelve o no se vuelve. Pero la realidad es que si se volviera, pues los que han vuelto no se acuerdan. Así que nadie puede decir como que de alguna manera la muerte ha sido derrotada, excepto uno. Y yo creo que nosotros tenemos que entender algo. La muerte no es el diseño de Dios. La muerte no es el diseño de Dios. Inclusive es tan horrible y tan difícil de manejar porque el Señor no nos diseñó para la muerte. Él nos diseñó para la eternidad. Inclusive la palabra lo dice claramente en el libro de Eclesiastés, que Él puso eternidad en nuestro corazón. Entonces cuando vemos la muerte, la vemos como algo final. Sin embargo, en la Escritura, desde el comienzo, desde que arranca todo el pueblo de Israel, se habla del sacrificio y de la muerte porque hay un pecado. Entonces, la palabra dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como la paga del pecado es la muerte, de la única manera que puede expiarse o perdonarse el pecado es mediante la muerte sacrificial. Y se utilizaba un cordero, y ese cordero era sin mancha para que entonces pudiera ser presentado de una manera sacrificial pura, porque era un cordero entonces justo. Qué interesante que todo eso dirige todo el Antiguo Testamento hasta llegar entonces a Jesús. Y cuando Juan lo ve, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el día que fue bautizado, está establecido hacia dónde Jesús iba. Entonces,
¿Qué dice la palabra? Quiero leerte este verso. Está en Romanos capítulo 5, verso 17. Dice así: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es decir, que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de buenas noticias que va por encima de la muerte. O sea, que Cristo venía a derrotarla, venía a sacrificarse, pero a derrotar la muerte. Así que más adelante Pablo escribe en Romanos 5:21, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él. ¿Tú entiendes eso? Lo glorioso que es esto, que esta muerte permitió que ahora lo que reine es que podamos tener una relación correcta con Dios. No es cualquier muerte. Jesús sabía a lo que iba. Inclusive, Mateo nos habla de que esa relación correcta con Dios es la que permite una vida totalmente diferente, porque nos habla de la realidad de la esperanza. Inclusive, Mateo 12:21, aquí es donde Mateo nos dice, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Nosotros no estamos en Semana Santa en un tiempo donde lo que sentimos es pena por lo que hizo Jesús. Pobrecito, lo que le ocurrió, lo que pasó. No, la palabra nos dice que gracias a lo que Jesús hizo, tenemos victoria en Él. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 57, pero gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros estamos diciendo a viva voz cada año que pasa y que se celebra este tiempo de Viernes Santo, no es cuán triste nos sentimos por lo que ocurrió, sino cuán arrepentidos estamos porque entendemos la profundidad de lo que ocurrió. Es totalmente diferente. Es mirar que esa muerte realmente trajo vida. Inclusive, Él fue entregado para perdón de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos delante de Dios. Así que yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra, tenemos que enfrentarnos hacia una historia. Y es la historia de Cristo, la historia de nuestra salvación por medio de Él y por medio de su sacrificio. Ahora, usted y yo tenemos que tener claro algo. Jesús sabía lo que iba a suceder. Esto no fue algo que tomó a Jesús por sorpresa. No fue como que, qué difícil esto, lo que está ocurriendo. Yo no lo esperaba. No. Dice la Escritura, específicamente Mateo capítulo 16, desde Mateo 16. Recuerde, Jesús es crucificado al final de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. Aquí en el capítulo 16, a mitad. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles de manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo, como esos testigos oculares, dice, haciendo ese recuento de lo que ocurrió con Jesús, decía, Él no los dijo. Él dijo exactamente lo que iba a ocurrir. Él dijo cuándo iba a morir, Él dijo cuándo iba a resucitar, Él dijo quiénes iban a ser los responsables de su crucifixión. Inclusive, fue tan fuerte que hasta Pedro entendió que era necesario en algún momento mirar a Jesús y decirle, Jesús, tú no te puedes morir. Un momento donde Jesús dijo, yo voy a morir, yo voy a entregar mi vida por ustedes en sacrificio. Y Pedro, dice la Escritura, que se lo llevó aparte y le dijo, a ti no te puede ocurrir esto. Tienes que tener compasión de ti mismo. Y Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios era ese sacrificio para perdonar los pecados de todo el mundo. Así que Juan nos revela luego, Apocalipsis es el libro que escribe el apóstol Juan, y a mí me fascina este verso. Y me fascina compartirlo los Viernes Santos, porque creo que es un verso tan poderoso. Y quiero que quede ahí en tu corazón, sembrado profundamente para que dé mucho fruto. Apocalipsis 1:18 dice esto. Y aquí está hablándole Jesús a Juan en la revelación del Apocalipsis. En el primer capítulo de Apocalipsis le dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Las llaves de la tumba y de la muerte las tiene Cristo. Ya usted no puede vivir más con miedo a la muerte. Jesús la venció. Nada nos podrá separar de su amor. Jesús claramente, el apóstol Juan ya había escrito en el Evangelio, en Juan capítulo 8:28. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Por eso aquel centurión, cuando vio que Jesús estaba allí en la cruz y de momento él dijo: consumado es, y se rasgó el velo del templo. El centurión miró y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todas las señales que se dieron, pero Jesús lo hizo por amor, por ti y por mí, para vencer la muerte. Nada nos podrá separar de su amor. Pablo mismo lo escribió: ni la vida ni la muerte nos podrá separar. Nada nos podrá separar de su amor. El Evangelio es el Evangelio de los que saben que este mundo es pasajero y que es una etapa, una prueba, un proceso. Como decía uno de mis pastores, una gota en el océano de la eternidad de Dios. ¿Qué estás haciendo en esta vida? El miedo a la muerte no debe dirigir tu vida. Cristo la venció. Debe dirigir tu vida el temor a Dios. Ese temor reverente que te hace amarle por lo que estuvo dispuesto a hacer. Inclusive, mire cómo Pablo habla de la muerte. Filipenses 1:21, Pablo dice: para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es ganancia. Es aún mejor. El que está en Cristo mira la muerte de una manera diferente. A mí morir me aterraba. Que mi familia falleciera me aterraba. Hasta que comencé a ver los santos que han muerto, los santos que han muerto cercanos. Y yo digo: wow, esta gente estaba lista para encontrarse con el Señor. La muerte ya no es el enemigo. El Señor la venció. Ya no hay que andar con miedo. Viernes Santo no es un día de pena. Viernes Santo es un día de victoria, donde el Señor mostró la realidad de que en una cruz Él estaba amándote profundamente. Y en Viernes Santo hubo otros 2 muertos. Jesús, obviamente, fue crucificado, pero al lado habían 2. Y esos 2, yo quiero que tú tengas algo bien claro. Esos 2 murieron. Pero lo que ocurrió allí fue demasiado revelador para nuestra vida. Mientras estaban allí, se estaban burlando de él. Y en esa burla de los romanos y de los oficiales, de momento se escucha que uno de los criminales, y esto lo retrata Lucas, específicamente el capítulo 23, el verso 39. Uno de los criminales colgado junto a él se burló. Fíjese cómo lo relata Lucas. Dice: se burló. De Jesús se estaban burlando y le gritaban: tú no eras el Hijo de Dios, bájate de allí. Tú no eres el Todopoderoso. Tú no eras el que hacías grandes milagros. Y entre esas burlas se añade uno de los que está colgado allí. Que ninguno de los 2 que estaba colgado al lado de Jesús estaba allí colgado por bueno. Estaban colgados, la mayoría de los que estaban ahí eran por sedición, por traición a
a Roma, traición a las leyes judías. No nos dan unos detalles, pero aparenta ser algo como eso. Y allí aquel hombre se burló y le dijo: así que eres el Mesías, demuéstralo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal, la Escritura dice que protestó y le dijo al que se había burlado: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Eso se lo dijo al que estaba al lado. Pero luego miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que para mí esa es la frase más reveladora de este Viernes Santo. Este hombre que estaba al lado de Jesús entendió quién era a quien él le estaba hablando. El otro solo se burló. El otro solo decía: este se supone que si es lo que dice, pues se supone que se baje y nos salve también a nosotros. Pero allí había uno que aún con todos sus crímenes, aún con todas sus circunstancias, se acercó con el corazón correcto. Y eso nos muestra que Viernes Santo podemos tener un corazón de burla o de que no me interesa o de indiferencia ante el Dios que está en la cruz. O puedo tener un corazón que reconoce que el que está allí en la cruz es justo y me está justificando. Y yo estoy lleno de mis pecados, de mis crímenes, como decía este. Y qué glorioso es saber que la Escritura nos muestra que Jesús lo miró y le habló con una compasión gloriosa. Este hombre miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Y yo quiero que tú tengas esto bien claro. Las buenas de salvación son para aquel que está dispuesto a creer. Son para aquel que está dispuesto a arrepentirse. Son para aquel que está dispuesto a abrir su corazón. Son para aquel que dice: no importando mi circunstancia y mi situación, Jesús, acuérdate de mí. Fíjese, él no hizo una oración gigantesca. Él no recitó ninguna parte de la Biblia. Él solamente le dijo: acuérdate de mí. Él solamente dijo, como quizás algunos salmistas habían dicho en el pasado: Señor, ven pronto, socórreme. Le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús lo miró con una compasión tan gigantesca y le dijo unas palabras que son demasiado reveladoras para ti y para mí. Le dijo: te aseguro. Hoy yo quiero asegurarte algo. Yo puedo asegurar lo que voy a asegurar porque Jesús lo aseguró. Lo que Cristo hizo en la cruz, te aseguro que es tan glorioso que cubre cualquier pecado de tu vida. Ya sea pecados de que estuviste haciendo y estuviste caminando lejos de Dios, o los pecados de la religiosidad que hayas tenido. Porque a veces hay gente que puede estar cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y este es el tiempo también de acercarnos con un corazón sincero, con un corazón transparente, con un corazón arrepentido. Porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Un corazón arrepentido el Señor no lo desprecia. Y cuando este hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí, Jesús le dijo: te aseguro, hoy mismo. Fíjese, no le dijo después, al final, no, hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estrenarás la victoria. Hoy. Hermanos, qué glorioso es saber que ese hombre que estaba allí al lado de Jesús fue el que estrenó el paraíso con Jesús. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede imaginarse semejante compasión, semejante amor? Y usted y yo tenemos acceso a eso.
Tenemos acceso a esa palabra gloriosa de libertad, de perdón de pecado. Y creo que una de las cosas que más necesitamos hacer en este tiempo es despojarnos de cualquier peso y ir ante el Señor con oraciones simples, con oraciones sencillas. Lo que nos está sucediendo, toda esta pandemia, todo esto que está alrededor, se hace tan difícil y tan complicado porque necesitamos quizás hacer las oraciones más simples y decir, Señor, lo que necesito es que estés conmigo. Tú eres suficiente en mi vida. Lo que tú hiciste por mí es mucho más glorioso que cualquier cosa que yo pueda ahora mismo pretender. Jesús estaba dando las primicias en la cruz a alguien que no lo merecía. Quizás tú nos estás viendo y dices, es que yo no merezco esto. Pues bienvenido. Ninguno lo merecíamos. Ninguno. Fue el Señor en su gran misericordia que nos amó, que nos perdonó, que nos dio libertad. Dios mira tu corazón. Dios mira las circunstancias de tu vida y te da buenas nuevas y te dice, mira la cruz. Hay un detalle que quiero compartirte para ir finalizando. La Escritura muestra que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, hubo un momento donde el pueblo empezó a murmurar y a caminar de espaldas al Señor. Y en ese caminar de espaldas al Señor, el Señor envió una plaga bien poderosa y difícil. Eran serpientes. Y las serpientes empezaron a morder al pueblo. Eso está en el libro de Números. Empezaron a morder a la gente y la gente moría. Y Moisés fue delante del Señor. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? Y el Señor le dijo a Moisés, construye una serpiente de bronce, ponla en el mismo medio del campamento. Y el que sea mordido por una serpiente, si cambia su mirada y mira a esa serpiente, va a ser sanado. Así que Moisés hizo como el Señor le dijo, puso la serpiente. Y cuando había una persona que era mordida, todo el mundo lo que le decía era, mira allá, mira a la serpiente. Y cuando miraban a la serpiente, eran sanados. ¿Sabes qué la Escritura dice? Que mientras Jesús estaba en una de las sinagogas discutiendo con los fariseos, les dijo, yo soy la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Miradme a mí y sed salvos. En medio de lo que estamos viviendo, de la única manera que nosotros nos salvamos es mirando a Cristo. Es mirándole a Él. No importando dónde te haya encontrado la situación difícil, no importando dónde haya sido la mordedura. Si le miras a Él, vas a ser sano y vas a ser salvo. Acércate al Señor. Aprovecha este tiempo. No es casualidad que este video haya llegado a donde ti, que este audio haya llegado a donde ti. Es tiempo de acercarte al Señor con un corazón transparente. Quizás a lo mejor estás diciendo, pastor, es que me identifico con ese criminal que estaba al lado de Jesús. Mira, es que empiezo a mirar y veo tantos pecados y veo todo lo que he hecho. Pues el Señor le perdonó. Así que para ti hay perdón. Es que me siento como un religioso que está mirando a la cruz y que ya no siento el fuego de Dios. El Señor te está mirando para que tu corazón pueda moverse en una dirección diferente. Es que ando caminando con tanto miedo. Aún miedo a la muerte con todo esto que está ocurriendo. Quiero leerte un verso que está en el libro de Hechos. Capítulo 2, verso 24, dice así. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Quiero leerlo otra vez, porque es que es glorioso. Está hablando de Jesús y dice, pero Dios liberó a Jesús de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Cristo tiene las llaves de la muerte. Ya no hay que tener temor a la muerte. Hay una nueva vida que nos aguarda y que la podemos empezar a vivir desde ya. Como muchos teólogos han dicho en diferentes ocasiones, estamos en el tiempo del ya, pero todavía no. Ya Cristo venció. Todavía
no hemos llegado a esa redención gloriosa, pero vamos hacia allá. Vamos en esa dirección. Y lo glorioso es que lo vamos a experimentar y lo vamos a disfrutar. Y vamos a recordar todo el tiempo que hayamos vivido. Y vamos a recordar cómo el Señor nos cubrió y estuvo con nosotros. Y todas estas experiencias que estamos viviendo, lo que nos muestran, hermanos y hermana querida, como dice Lucas, levanta tu cabeza. El Señor está cerca. No hay un tiempo en el cual usted vea tantas cosas que parece como si usted estuviera sentado con Jesús y los discípulos cuando Jesús les decía que habrían señales antes del fin. Nosotros creemos que el Señor levanta la iglesia en este tiempo, que levanta la iglesia con la autoridad de su Espíritu, pero es una iglesia que no vive con el terror de la muerte, sino una iglesia que vive confiada en lo que el Señor ya hizo. Y el Señor levanta, en medio de estas circunstancias, hemos tenido tanta gente que ha venido a los pies del Señor, que se ha acercado al Señor, que ha abierto su corazón, que se ha arrepentido. Y hay veces que el Señor utiliza las cosas que jamás nosotros utilizaríamos, porque nos ama tanto que Él es capaz de acercarnos con cuerdas de amor. Así que hoy es el día de salvación para ti. Hoy es día de nuevo tiempo. Hoy es día de nueva dirección de Dios para tu vida. Hoy es el día donde puedes mirar al Señor y ser sano, ser sana, ser salvado, ser salvada por su gracia. Hoy no es un día para mirar la cruz como la tristeza más grande. No, es el día de mirar la cruz como el acto de amor más glorioso, como el acto de bendición y de compasión más glorioso. A ti y a mí nos correspondía estar en esa cruz, pero Él decidió ir a la cruz por ti y por mí, porque nos ama. Así que hoy yo te invito a que luego de ver esto, de escuchar y de tener este tiempo, a que abras tu corazón a Jesús. Hoy no dejes que pase este día sin que mires a Jesús y le digas, acuérdate de mí. Te aseguro que Él se va a acordar de ti. Y hoy queremos orar por ti. Y yo quiero hacer esta oración contigo. Y yo quiero que tú le pidas al Señor, Señor, yo te necesito. ¿Qué tal si repites esta oración conmigo? Señor, te necesito en mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Acuérdate de mí. Perdona mis pecados. Me reconcilio contigo. Acepto la libertad para mi vida que ha dado tu muerte y tu sacrificio. Te confieso como mi Señor y Salvador y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ti. Señor, te ruego por aquellos que han hecho esta oración, que tú escuches sus palabras así como escuchaste las palabras de aquel que estaba al lado tuyo en la cruz. Y que esas palabras retumben hacia un corazón compasivo como el tuyo. Y cúbrelos con tu amor y cúbrelos con tu gracia y llénales del poder de tu Espíritu Santo. Y aviva sus corazones para seguir de aquí en adelante sirviéndote con corazones firmes, corazones que te aman, Señor. Te ruego, Dios, que tu cobertura sea sobre todos aquellos que han hecho esta oración. Y también quiero pedirte, Señor, por aquellos que quizás están tibios en la fe, aquellos que están fríos en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, afirma sus corazones en medio de este tiempo. Afirma sus corazones en creer que la cruz es el símbolo más glorioso de tu amor. Padre, afirma sus corazones en ti para que no vivan una vida de religión, sino una vida de acción contundente en la dirección de tu Espíritu. Señor, que puedan abrazar la esperanza de estar frescos en ti, refrescados en tu palabra, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Padre, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, sabiendo, Dios, que tú has de cubrirnos con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición disfrutar este tiempo junto a ustedes. Nosotros estamos agradecidos a Dios
porque nos permite llegar ante ustedes de esta forma. Y confiamos en que esta palabra haya edificado tu vida. Si has entregado tu vida al Señor, te invito a que nos escribas al inbox. Escríbenos al inbox de Facebook, escríbenos un mensaje para poder saber de ti, para que te puedas integrar a los discipulados que tenemos. Tenemos el discipulado 1, tenemos reuniones para mujeres, para hombres que estamos haciendo de manera esporádica. Queremos bendecirte, queremos que puedas acercarte a una comunidad de fe, aun cuando estamos ahora quizás a la distancia, pero no estamos desconectados. Así que te bendecimos, rogamos al Señor que te cubra, que cubra tu familia, que cubra tu vida. Si estás pasando un tiempo de mucha ansiedad, rogamos que el Señor traiga paz sobre ti. Si eres de nuestros héroes que están trabajando aún en medio de todas estas circunstancias, ten ánimo, no temas, Dios está contigo. Esa es la palabra que queremos darte. Y queremos invitarte a que estés con nosotros este próximo domingo a las 10:30. Tendremos nuestro culto y sabemos que va a ser de mucha edificación y de bendición para tu vida, porque entonces hablaremos específicamente de qué ocurrió con la resurrección. Ya hablamos de la muerte y del significado de esa muerte. Ya no hay temor a la muerte. Ahora la resurrección nos muestra otro escenario aún más glorioso, porque es la combinación de la vida de Dios, entonces obrando profundamente en la transformación de nuestro corazón. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.